Dios les bendiga a todos, hermanos. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús, también para cada uno de mis amigos que alcanzan a participar de este video. Quiero compartirles una reflexión de la palabra de Dios en este momento, y para ello quiero citar algo que está allí en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, partiendo desde el versículo 1, que dice de la siguiente manera: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús le respondió y le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El tema que yo quiero compartirles en este momento es no solo de pan. Escuche muy bien esto, no solo de pan. Me llama mucho la atención lo que nos presenta aquí la palabra de Dios, porque el enemigo quiso aprovecharse de la debilidad humana de Jesús para someter su voluntad y su designio. Por eso en el momento en el que el Señor podría estar más debilitado, humanamente hablando, es que llega Satanás y le dice: di que estas piedras se conviertan en pan, para que aprovechándose de esta situación, él pudiera someter a Jesús. Pero Jesús da una respuesta extraordinaria, magistral, y él dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es allí donde yo quiero que reflexionemos todos en este momento, porque todos somos conscientes de que por estos días las personas han estado afanadas buscando alimentos. Ustedes lo han visto en los noticieros, ustedes lo han escuchado, las personas corren de un lugar a otro buscando los elementos básicos de la canasta familiar para tener todo lo necesario en su casa. Y están preocupados porque la alacena esté llena, porque la nevera está llena. Pero yo hago una pregunta: ¿esa misma preocupación la tenemos respecto a la palabra de Dios? ¿Estamos también preocupados porque nos alimentemos de la palabra de Dios? A nosotros el alimento físico, material, las frutas, las verduras, los abarrotes, las carnes, seguramente nos van a ayudar para nuestra subsistencia, seguramente nos van a dar la contribución de proteínas y otras cosas que necesitamos para la vida. Pero nuestra vida espiritual, ¿qué? La vida de convivencia a la cual nos vamos a enfrentar en estos días, ¿qué? Porque vamos a estar encerrados y la sana convivencia no nos la va a dar la comida. Necesitamos algo que sea más trascendental. Y ahí es donde nosotros debemos ser sabios y entender que debemos, como siempre lo hemos hecho, pero hoy más que nunca, acudir a la palabra de Dios. Por eso yo, a manera de introducción, les doy un consejo, mis hermanos. Participen de todas las transmisiones, participen de todos los videos que ustedes reciban, escuchen el mensaje de la palabra de Dios. No abra solamente un video y haga un comentario o no le dé me gusta solo para que aparezca un registro de que usted está ahí, sino que verdaderamente aliméntese, escuche y reciba. Porque eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a mantener la cordura y a tener la sana convivencia en estos días. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque hay un claro ejemplo en la palabra de Dios con lo que yo quiero ilustrar esta situación. Esto se encuentra en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 6 y el versículo 24. La Biblia dice que un rey llamado Ben-Hadad, que era el rey de Siria, llegó a Samaria y la rodeó con todo su ejército. ¿Y cuál era el objetivo de este rey? Rodear a Samaria para que los habitantes de aquella ciudad no pudieran salir, no pudieran ir por alimentos, debían estar encerrados. Y el propósito de este rey sirio era llevarlos al punto de la debilidad para poder luego conquistarlos y atacarlos.
Y mientras en la parte de afuera habían ejércitos, habían caballos, había armamento y estaba la artillería, dentro de la ciudad de Samaria, al paso de los días comenzó a haber hambre y comenzó a haber escasez. Usted puede leer ahí en Segunda de Reyes 6:24 en lo adelante y se va a dar cuenta que fue tan trágica la situación que se comenzó a comercializar la cabeza de un asno y se comenzó a comercializar el estiércol de las palomas. Sí, señor, aunque suene un poco sorprendente, esos eran los alimentos básicos en esa época, en esa ciudad. La cabeza de un asno, dice la Biblia, que valía 80 piezas de plata y 1 litro de estiércol de paloma valía 5 piezas de plata. Incluso algunas mujeres llegaron a los acuerdos allí para cocinar y comer a sus hijos. Y a causa de esta escasez, de esta hambre, de todo este encierro, empezaron a verse conflictos internos. Algunas mujeres entraron en discusiones y al rey de aquel lugar le tocó entrar como mediador a solucionar algunos conflictos, porque el encierro y la escasez comenzó a generar una situación difícil en las familias en aquel lugar, y el enemigo empezó a aprovecharse precisamente de esa situación en la que los tenía rodeados. Creo que a nosotros nos pone a pensar esto, nos debe llevar a meditar, porque por eso les decía que no solamente necesitamos el pan material, las frutas, el mercado. No, Señor, necesitamos la palabra de Dios con urgencia, porque va a ser por medio de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios en el que nosotros vamos a poder tener la salud espiritual, pero también la salud mental. También vamos a poder tener la sana convivencia en nuestros hogares. Esto es muy importante porque posiblemente el enemigo quiera aprovecharse de la escasez, del encierro, así como se aprovechó en el momento en el que Jesús estuvo en su ayuno, y así en el momento que se aprovechó en Samaria cuando la gente estuvo encerrada. Puede que él se quiera meter y quiera traer diferencias a nuestros hogares, entre el esposo y la esposa, con los hijos, a causa del encierro, a causa de pronto de las necesidades, pero es un momento de que vengamos a la palabra de Dios. Porque si nosotros nos vamos a la palabra de Dios nos llevará a tener sabiduría, nos llevará a tener control, nos llevará a ver las promesas de Dios, no nos dejará desesperarnos. La palabra de Dios nos permitirá ver las promesas fieles y verdaderas del Señor. Hay un versículo que está en Isaías capítulo 55, versículo 2, que dice de la siguiente manera: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y dice el Señor, atención a esto: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor nos está diciendo ahí que escuchando su palabra, comiendo del bien, nuestra alma se deleitará como quien se come un manjar, como quien se alimenta con un manjar. Por eso es donde la palabra de Dios se hace indispensable y necesaria para nosotros. Que tu alacena esté llena, gloria a Dios por eso, pero que aún más lleno esté tu mente, tu vida de la palabra de Dios y de la presencia de Dios, porque va a ser lo más vital y lo más importante en estos días en los que nos encontramos. Así que, mis hermanos, este es mi consejo en este momento. Amigos que me alcanzan a escuchar, por favor, en estos días en los que estamos, vamos a compartir en los momentos que sea oportuno la palabra de Dios. Participe de las transmisiones que van a hacer por las diferentes redes sociales, pero no solamente esté ahí como para ver qué está haciendo todo el mundo, sino que en su congregación están transmitiendo, aproveche y participe, interactúe, aliméntese de la palabra en este tiempo, porque hay tiempo de escasez, hay tiempo de encierro. Seguramente el enemigo querrá aprovecharse de eso, como quiso hacerlo con Jesús y como quiso hacerlo con el pueblo de Samaria, para introducir entonces las disensiones, los pleitos, las discusiones. Pero una iglesia sabia irá a la palabra de Dios, se fortalecerá en la palabra de Dios, y de esa manera nos vamos a dar cuenta que vamos a salir en victoria en el nombre poderoso del Señor Jesús.
Así que este es mi consejo en este momento. Deseo que Dios los continúe bendiciendo de una manera muy especial. Seguimos orando los unos por los otros y sabemos que el Señor está con nosotros. Bendiciones para todos ustedes.